Somos Urbana Play Mar del Plata 102.1. Una nueva experiencia. Por eso está Sebastián dice que nos va a poner un poco más de calor, calentitos, ¿no? Por eso tiene una nueva edición de Modo Mundial. Exactamente, y así como la semana pasada hablábamos de aquellos jugadores que faltaron en los mundiales y recorrimos, por ejemplo, el caso de Diego Maradona en 1978 o de Juan Román Riquelme en el año 2002, que no lo llevó Bielsa. Habíamos mencionado, por ejemplo, que en el 86, y medio que ya la contamos la historia, pero la repasamos nuevamente para que quede en la columna que tiene que quedar. Dijimos que una de las grandes ausencias en el Mundial 86 fue Ubaldo Matildo Filiol, arquero campeón en 1978. Claro. Sí. Seguramente frente a Amadeo Carrizo, los más viejos dirán una cosa, los más contemporáneos dirán otra, pero si no es el 1, es el 2 de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino. Y Bilardo decidió no llevarlo, y contamos que llevó a Héctor Miguel Celada, y que todo el mundo, incluso acá en Argentina, se preguntaban quién es Héctor Miguel Celada, porque imagínense que el fútbol mexicano no se veía para nada en nuestro país, y que Bilardo decidió llevar a Celada. Algunos dicen porque sabía atajar en la altura, que era de allí el Distrito Federal, donde iba a jugar la selección argentina. Igual no lo usó nunca. Otros dicen que era para tener algún local dentro de la concentración de la América, donde jugaba Celada y donde iba a concentrar a Argentina durante esa estadía en el Mundial. Lo cierto es que no fue Ubaldo Matildo Filiol, y que terminó yendo Héctor Celada, la gran sorpresa que tuvo ese Mundial, porque en definitiva terminó ganando la medalla del mundo. Qué loco. Igual que Sergio Almirón, un delantero de Newell's a quien nadie tenía en cuenta y que no iba a ir porque estaba Ramón Díaz, porque estaba Gareca, y sin embargo Bilardo dejó afuera a Gareca, a Ramón Díaz, a Walter Perazo, y llevó a Sergio Almirón, delantero de Newell's Old Boys de Rosario, que nadie entendió por quién llevó, y me parece que Bilardo tampoco entendió por qué llevó, porque en definitiva es otro de los que tiene colgada la medalla en su casa. Yo fui campeón del mundo, papá, y no jugó un solo minuto en ese Mundial de México 86. En el 90, Bilardo volvió a ser de las suyas. También lo contamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque el que quedó afuera fue Jorge Valdano. Sí. Campeón en 1986, retirado del fútbol, a quien Bilardo le dijo: ponete a punto porque yo te necesito para el Mundial de Italia. Se preparó. ¿Te parece, Carlos? Estoy retirado. Sí. Empecé a escribir libros. ¿Viste? Valdano estoy en otra. Valdano siempre fue un jugador por encima de la media desde lo intelectual, ¿no? Un tipo que leía. Es más, en el 86 lo cargaban porque en la habitación tenía libros. Incluso en la serie de Maradona se muestra que todos le decían, ¿qué hace con esos libros? Cuando los otros, no sé, jugaban un truco o se hacían cargada de que se tiraban un moco con una gomita, ¿no? Bueno, no. Valdano en su habitación tenía libros, incluso escribió varios en su momento. Y lo dejó fuera. Lo hizo preparar, se puso a punto desde lo físico, desde lo futbolístico. Cuando llegó la hora de la lista, dijo: no, creo que no te voy a llevar. Y terminó llevando a Gabriel Calderón. ¿Quién te conoce? No, Caldera no. Caldera fue José Luis, el de Estudiantes. Después llevó a Gabriel Calderón, jugó pocos minutos, inentendible por qué lo llevó. Pero bueno, tuvo que dejar afuera a Jorge Valdano, que encima de ser un hombre muy adepto al menotismo, le terminó de agarrar la bronca que le faltaba a Carlos Salvador Bilardo. En el 94 no hubo ninguna gran sorpresa dentro de los jugadores que fueron al Mundial. Para muchos pudo haber sido Ariel Arnaldo Ortega, porque solamente tenía 20 años, pero ya venía demostrando mucho en River. Y es como decíamos la semana pasada, o como digo siempre yo, son esos juveniles que vos tenés que llevar porque sabés que después de ese Mundial tienen 2 o 3 mundiales más, entonces le tenés que dar rodaje. No solo lo llevaron a Ortega, sino que lo pusieron en la habitación con Maradona. Fue con la camiseta número 20 cuando Maradona fue suspendido, fue echado, expulsado del Mundial por el famoso doping, luego del partido frente a Nigeria,
por la maldita efedrina y la bruja barata esa que lo llevó de la mano, la enfermera que lo sacó de la cancha, fue justamente Ariel Ortega quien pasó a jugar como titular en esa selección argentina de Alfio Basile. En el 98 decíamos que no había ido, por ejemplo, Claudio Paul Canigia, que estaba teniendo un gran momento, y sin embargo Daniel Passarella, que no le gustaban los jugadores de pelo largo, prefirió uno de pelo más cortito, ya casi quedándose pelado, como Abel Balbo. Abel Balbo en el ocaso de su carrera, ya jugándose sus últimas fichas en el fútbol europeo, pasando de un equipo a otro, sin tanta trascendencia, y Daniel Passarella decidió llevarlo a Abel Balbo como uno de los delanteros del plantel, y otros de los que fue, y que muchos no lo recuerdan, porque si bien hizo una gran campaña en Racing, a todos nos quedó un poco más lo que hizo en Boca, por títulos, por ser determinante en un montón de competencias, fue el Chelo Delgado. Marcelo Delgado, hoy parte del consejo de Boca, del Boca que anoche quedó eliminado de la Copa Libertadores y que habrá que analizar si el Chelo Delgado, Bermúdez y compañía tienen que seguir trabajando en el club. El Chelo Delgado Sí. fue uno de los convocados a aquella lista de 23 de Daniel Alberto Passarella para el Mundial de Francia 98, Mundial que recordábamos hace días porque se cumplió un nuevo aniversario de la derrota frente a Holanda. El tiro de Batistuta en el palo, el cabezazo de Ortega a Van der Sar, Ayala que lo mira a Dennis Bergkamp cómo baja la pelota y define lejos de Lechuga Roa en otra tragedia futbolística para el fútbol argentino. Viene todo para abajo, Sí, todo. Hay que meter la palabra tragedia todas las veces que se pueda. En Corea-Japón 2002, dijimos que en el 98 no fue Canigia. Y en el 2002 fue Canigia. Canigia jugaba en el fútbol de Escocia. O sea, el fútbol de Escocia no existe. El fútbol de Escocia tiene dos equipos. Es como el fútbol uruguayo con Nacional y Peñarol. Bueno, en Escocia tenés al Celtic y al Rangers, que de los últimos 80 campeonatos ganaron 79. O sea, juegan ellos dos, nadie más. Sí. Nunca se quisieron sumar o formar parte de alguna liga más importante, o como podría ser tanto el Rangers como el Celtic, podrían quizá, por una cuestión competitiva, al ser parte del Reino Unido de Gran Bretaña, jugar en Inglaterra y quizá tener mejor competencia, pero no, ellos deciden seguir ganando torneos en su propia liga. En ese fútbol escocés, que era imposible de ver en esa época, que Canigia... Imagínense cómo estaba Canigia a los 35 años, más allá de que siempre corrió mucho y demás. Sí. Bueno, Marcelo Bielsa decidió llevar a Claudio Paul Canigia al Mundial, cuando en ese momento estaba Javier Saviola, con 20 años. Javier Saviola debutó a los 16 en River, hizo goles de los 16 hasta que se fue, ni más ni menos que al Barcelona. Llegó al Barcelona, empezó a hacer goles. Motro, llévame a Saviola. Obvio. No. El conejito. Dejó Saviola, llevó a Canigia. Obviamente Canigia no aguantó los entrenamientos de grande ya. Bielsa, 35 tenía, y una vida agitada. Sí. Porque también estaba jugando Cani. En Escocia. En Escocia. No me escuchaste nada de lo que dije. Nada. Hablé de la Liga de Escocia, hablé del Rangers, hablé del Celtic. Pero él terminó después. No, después jugó en cualquier lado. En Suiza, sí, Turquía, en algún lugar de eso, no sé. No, bueno, son ya ahí ya estaba. No, pero él ya tenía como 40 y sí, largos. Jugó como hasta los 42. Pobre, ¿no? Pero además hay que decir una realidad. Sí, igual Canigia, todos lo tenemos muy en la memoria por lo hecho en la selección, porque Canigia fue determinante en el Mundial del 90, porque tuvo una buena participación con los dos goles a Nigeria en el 94. Y lo que decía recién, también Escocia, menos fútbol competitivo. Pero además, Canigia, en los clubes donde estuvo, no brilló ninguno. Canigia no fue un jugador de clubes, incluso no jugó en grandes equipos. En Italia jugó en equipos menores, e incluso por eso, lo decíamos la semana pasada, Bilardo no lo quería llevar a Canigia Italia 90, Maradona se le plantó para que lo lleve y después la terminó rompiendo. Y el Cani también en la selección tuvo momentos claves. Claro, por eso fue fundamental. Claro, no es que siempre fue parejo. A Canigia lo queremos mucho más, o tenemos una imagen de su carrera mucho más por lo que hizo en la selección que por lo que hizo en los clubes. Pero bueno, fue determinante contra Brasil, en Italia 90, ese gol. El gol contra Italia que llevó a Argentina a los penales y ahí a la final. Fue determinante, pero no fue un jugador regular tampoco. Después los dos goles. Pero además,
es como la imagen que tenemos del socio de Maradona en la selección. Sí. Nos quedó esa imagen. Y no sé si están así o sí. Y Está por verse. es Hay que es analizarlo. un mito hermoso. A ver, en el 86, que fue la versión Pero- más alta de Maradona, no estuvo. Pero también está un poco, se cruza un poco ese recuerdo Maradona y Canija en Boca, ¿no? Sí. El pico, hay Sí. como toda una cosa. No, y además Alrededor de ellos. una cuestión de la personalidad, de lo mediático y de todo lo que rodeó siempre a los dos, que hace que se los ponga muy juntos cuando en realidad creo que si nos ponemos a mirar en la letra chica de sus carreras, quizá compartieron 20, 25 partidos juntos, porque jugaron esos 2 mundiales, pero después eliminatorias, el Cani jugó mucho y Maradona jugó poco. No sé si tienen tantos partidos, nunca compartieron, bueno, equipos sí, después en la última etapa de los dos en Boca Que era Parma. jugaron algunos partidos Una más. camiseta rara también, en su momento. Era, sí, linda Pa- camiseta. No, Parmalat en ese Que tenía momento. cuello, ¿te acordás? Sí, cuellito. Cuello, Estaba la la azul y tirita blanca. y la blanca. Muy lindas las dos. Mm. Parmalat en ese momento todavía era una empresa láctea muy Sí. importante que después quebró. Que- En que- Italia quiso desaparecer Sí. al Parma. El equipo Estamos- tuvo muchos argentinos y que hoy está jugando en la Liga Regional de Italia porque quebró. Sí. Volvió a revivir, entre comillas, de lo que hablamos siempre de las sociedades anónimas. ¿Por qué no tienen que llegar al fútbol? Porque cuando pasan a ser empresas, Tal cual. la empresa un día deja de pagar, la empresa quiebra y lo que en su momento fue un club pasa a ser una empresa que es dada de baja por la Federación Italiana y que tiene que empezar como si fuera jugando la Liga Marplatense a ver si en algún momento llega otra vez. No, pero es a ese nivel. Es como, a ver, vamos a traerlo para acá, bien cerca y en un ejemplo claro. Unión de Mar del Plata. Unión de Mar del Plata llegó a la Primera Nacional, descendió al Federal A y dijo, no juego el Federal A. Bueno, Unión hoy juega la Liga Marplatense. Este año no la está jugando porque no, pidió licencia en la Liga Marplatense. Y para volver a llegar, sí, hermosa. Y la blanca Hermosa. es mucho más linda. Sí. Tiene que empezar totalmente de cero. Bueno, Parmalat era la Sí, sí. marca de aquella camiseta. Bueno, Una de las últimas camisetas también holgadas, ¿no? sí, Después claro. Después ya empezaron a ajustar. achicar un poco los márgenes. Pero bueno, Corea-Japón 2002, va Canigia, decíamos, llegó lesionado, no jugó ningún minuto. Cuando se lo necesitaban en el partido contra Suecia, porque Argentina necesitaba abrir la cancha para llegar al gol, y a Canigia lo expulsaron en el banco de suplentes. Del partido con Suecia, cuando Argentina queda eliminado, a Canigia lo echan. La semana pasada habías adelantado. Claro. Lo echaron en el banco de suplentes. O sea, lo echaron en en el el momento que lo tenían que entrar, se puteó al árbitro, qué sé Puteó. yo, vino al árbitro y lo echó cuando era una alternativa Sí. importantísima que iba a tener. Prácticamente te diría se hizo echar. Porque la verdad que sabés que en esa instancia, Sí. como estaban los nervios, Sí, hay que ver. decir a... Sí, no sé. Sobre todo- No sé puntualmente Porque los puntualmente lo árbitros que se dijo. en los mundiales se quieren lucir. Sí, pero. Y si ven la posibilidad de eliminar a alguien del Tiene que ser del algo, banco que tiene que ser algo muy grosero para que te tampoco echen es tan, por ¿No se hablar. tan sabe grave. qué dijo? No. Ah. No. No. Y alguna ¿Y cuando, algún recuerdo Ahora, de su en un madre. par de semanas vamos a hablar con Alexander Canigia y le vamos a preguntar qué dijo el padre. Para un paréntesis de un segundo. Sí. ¿Qué pasa si sacan roja a un director técnico? ¿Se puede? Sí, ¿Y pasa. qué pasa? Se va a la tribuna. Y su ayudante de campo sigue dirigiendo. A eso. ¿Y no puede dirigir el siguiente partido y eso no? En el fútbol profesional hay una multa que pagan los técnicos para dirigir igual. Salvo que sean sanciones graves. Por ejemplo, lo que le pasó a Gallardo en su momento, Sí. que fue expulsado, que no se Acuerdo. pueden tener handy desde el palco donde vos ves el partido a la cancha. Y él violó esa reglamentación y le dieron más fechas que, por ejemplo, después le impidieron incluso entrar a los partidos. Ah. Gallardo, en la ida de la final del 2018 de la Copa Libertadores, Gallardo no pudo ir a la Bombonera. Mirá. Porque te prohíben directamente ingresar al estadio y él tuvo que verlo desde la concentración de River, por ejemplo, o desde la casa donde quiera verlo, pero no podía ir directamente a la cancha y dirige así el ayudante de campo. Qué loco. En su momento fue Vizcay. Sí, porque sabía qué pasa si te echan siendo jugador, pero no sabía cuál Y era es la más, a consecuencia. Gallardo le pasó de dos ser- veces, porque si no me equivoco, y Javi capaz me corrige, pero contra Tigres en la primera Libertadores del 2015 también el técnico era Vizcay. Puede ser, sí. Matías Vizcay, el ayudante de campo. Sí. Es más, creo que... Ah, bueno, no, sí, porque en Madrid ya estaba... En Madrid estaba Gallardo. ¿Estaba en la porque- platea o no? No, en Madrid no. En Ah. Madrid había cumplido la sanción, no pudo entrar en la de Boca,
pudo entrar en la de Madrid, pero hasta ahí venía. Sí, El sí. técnico que había ganado la Copa había sido Vizcay, porque en definitiva, para los papeles reglamentarios, el técnico que figura como campeón es el que firmó planilla. Ah. Y en ese caso es Vizcay. Así que él técnicamente no ganó nada. Sí, No, bueno, bueno. ganó Madrid. Sí, y obvio. todos sabemos que el técnico es Gallardo. Sí, obvio. Pero cuando vos vas a la planilla oficial del partido, Claro, no figura tu nombre. y en la página de Conmebol seguramente el técnico campeón es Vizcay, porque es el que estuvo en la final. final. Esas cosas del fútbol, Terminó ¿no? dirimiendo, Sí. el título. Perdón por la No, interrupción. no hay ningún problema y estamos Bien para, al caso. para La enciclopedia Lisecki. para sacar dudas. En Alemania 2006 Sí. fue un arquero que muchos creímos, Peckerman de técnico, de técnico. fue un arquero que muchos creíamos que lo llevaban porque a partir de ahí iba a atajar todos los mundiales hasta que se retirara. Sí. Es más, un arquero era el Pato Bondancieri, el otro arquero era Leonardo Franco, que terminó entrando cuando se lesiona a Bondancieri contra Alemania. Y para todo el mundo el tercer arquero iba a ser Germán Lux, Sí. que hasta Poroto. finales de 2005 era el arquero titular de la selección argentina. Incluso jugó la Copa Confederaciones del 2005, que se jugó en Alemania, previo al Mundial. La atajó Lux. ¿A vos te gustaba ese arquero? Me gustaba. ¿Te Lux, gustaba? Sí, me me acuerdo. gustaban mucho Lux y Franco Costanzo, que era otro arquero de la misma época de River, que después hizo casi toda su carrera en Suiza. Sí. Sin embargo, cuando llegó la hora de la lista, Lux quedó afuera, bastante disgustado por la situación, y fue como tercer arquero un pibe de 19 años, Me que estás venía jodiendo. de ser... 19 tenía. 19 tenía, que venía de ser campeón juvenil, pero que tenía pocos partidos en No primera. me acuerdo, te juro no me acuerdo. ¿Quién es el arquero? No. El arquero es Oscar Ustari, Mirá. arquero Ustari. surgido independiente, con mucho proceso de selecciones juveniles, sub Claro. 15, sub 17, sub 20. Independiente que siempre Siempre sacaba muy buenos arqueros. Escuela de arquero, Sí. claro. Sacó dos arqueros. No, hasta hace poco. Sacó dos arqueros Molina en esa época junto con Ustari, que se murieron los dos. Uno en un accidente y el otro por cáncer. Los dos el mismo apellido, no eran parientes, Mirá. pero en un periodo, estoy hablando de 2 años. Mirá. Pero sacó, sí, al Ruso Rodríguez, que después a algunos les puede gustar Claro, o no, pero Rusito, salió de ahí. sí. Bueno, Dibu Martínez salió de Independiente. Tenés razón. Se fue antes de debutar, pero hizo inferiores en Mirá vos. Independiente de Avellaneda. Es muy loco eso. Y Oscar Ustari, con 19 años, fue uno de los más jóvenes en integrar planteles no solo en ese mundial, sino de la historia de la selección argentina en los mundiales. Y parecía que venía para ser de ahí a la eternidad el arquero de la selección argentina. Tuvo un montón de lesiones, se rompió ligamentos, fue a España, tuvo idas y vueltas Y bueno, nunca volvió a jugar terminó ahí. en la selección argentina. Estas cuestiones que tiene un poco el fútbol también, ¿no? Sí. Y una De- lesión te cambia toda tu de carrera. de jugadores que la proyección es allá arriba y una lesión te tira abajo. Por eso cuando muchas veces el hincha se enoja, no hay que vender a tal jugador porque es pibe, no, el pibe tiene que quedarse acá, sumar partidos y después irse. El pibe quiere jugar. Si a vos te y vienen la a platita buscar, la quiere te hoy. vienen a buscar por 20 millones, andate, porque Andate. vos no sabés el año que viene qué te puede pasar. Sí, sí. Y la plata que perdés es... Sí. O sea, la plata. O sea, es la vida. Sí. Porque vos pasás de una lesión a jugar en un fútbol argentino que cobras en pesos. Sí, tal cual. eh, Sí, sí. Mejor plata en mano, ¿no? Siempre. Siempre. No, y aparte hoy con la competencia que hay, dudaste un poquito y apareció otro y No, chao. ni hablar. Por eso uno como hincha muchas veces critica cosas que no son racionales. Sí, porque No, uno si no estás anda en el pagando los lugar. sueldos No, después. igual muchas veces la culpa la tienen los jugadores porque hablan más de la cuenta. Los jugadores les gusta vender humo. Son tribuneros. Y mi sueño era jugar acá y ahora estoy acá. Esta es mi Y casa. me quiero quedar a vivir. Las pelotas te querés quedar a vivir. Vos estás esperando que llegue una oferta buena para poder irte a jugar a Europa y muy bien lo haces. A Europa o a Estados Unidos o a México o a Asia. Muchos critican, dicen, no, se cagó la carrera por ir a Asia. Se salvó la vida. La Salvó carrera la después vida vemos. Y toda su familia, claro. Después vemos, si tiene suerte y si anda bien, Siempre- la carrera la puede relanzar. Siempre decimos esto, Si aparte. vos tenés un problema acá, Sí. la billetera no la relanzás más. Vos No. pensás que la carrera de futbolista es casi un tercio de la vida nada más. Ah, sí, Después muy tenés corto. toda una... O sea, a los No, 35... es menos de un tercio. Menos de un tercio, por Porque eso. vos, la carrera de un futbolista vos la tenés que poner de los 18 a los 35. Claro, como mucho.
siendo un crack. Como mucho, estamos hablando de 18 años. Sí. Pocos jugadores llegan a los Nada. 35 jugando de titular. Sí, ponele. bueno, no importa, pero con una carrera más o menos buena y si tenés una buena carrera y llegaste a los 35, la juntaste Sí. Sí, para sí. tener una vida. Sí. Sí. Pero después, 18 a 35, tenés jugadores que nacen y mueren en el Sí. fútbol argentino, que si no la invierten bien, Claro, a los porque- 3 años de retirarse, están manejando un taxi. Exacto, O porque son- poniendo una verdulería, o teniendo un kiosco. Achiquemos el promedio, ponele 70 años de vida. Tenés 35 años más que no jugás más a la pelota. No. Y los jugadores que Si no se- la invertiste, no la supiste hacer. y los jugadores que llegan a primera y se salvan son el 10%. 10%. Y capaz que soy generoso. Sí. Porque estamos hablando hoy Argentina tiene 30 equipos. Y de los 30 equipos tenés 4 o 5 en Boca que están salvados, 4 o 5 en River que no, capaz que no están salvados, pero se van a salvar porque son pibes y tienen futuro. Claro. Y alguno que esté de vuelta, que haya tenido una travesía por el fútbol europeo. El resto Sí, sí, sí. viven bien. Los jugadores de fútbol cobran bien. Pero Pero no es Pero- eterno. se les termina. y Cobrar se bien termina. a veces no significa que inviertan bien, por ahí gastan de más, son No, pibes. ni hablar. Bueno, eso es lo que siempre decía Arigol. Primero la casa. Tenían prohibido comprarse un auto antes de la Claro. casa. Jugadores muy típicos que se obnubila y dice, el primer sueldo, pum, se compra un auto, Sí, sí. un Audi que después no puede pagar ni la Lo tenés patente. lo tenés que mantener después. Claro. Pero bueno, Las cosas del fútbol. las también. cosas del fútbol. Y dentro de las cosas del fútbol llegamos a Sudáfrica 2010, que tiene el mejor caso de todo, de estas sorpresas mundialistas. Hay varias y, ahí, ¿eh? y quizá porque es mucho más generacional a nosotros, lo tenemos mucho más Sí. claro, porque no sé, lo que dijimos de Celada, lo que dijimos de Calderón, Hay que hacer un poco no de lo teníamos tan en revisionismo. cuenta. Cuando llevaron a Canigia, en definitiva llevaron un nombre importante, un peso propio Sí. específico, debo decir, lo mismo con Balbo, si se quiere. Historia. Una historia, que vos decís, bueno, qué sé yo. Eran tipos que vos sabías que vos... Un viejito con onda. No, y que además vos sabías que lo tirabas al Mundial y no le iba a pensar. Sabía lo que era jugar Mundial. Tal Venimos cual. 3 mundiales No, sobre no las se corría a espaldas. 20 metros, pero sabía lo que era mundial. En el 2010 el técnico era Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, Ya en- empezamos a Al hombre En que los se tres- le permitió todo siempre, en ¿no? los 3 años que tuvo en la selección, porque recordemos que Maradona, 2 años, Maradona asume en el fines del 2012, luego de que se va polémicamente también el Coco Basile. Y en 2 años citó, 2012 no, perdón, 2008. Citó 1000 jugadores. Al Pulga Rodríguez, por ejemplo. Citó al Pulga Rodríguez Hermoso. en un gran torneo. Sí, en realidad hubo un tema. Maradona hizo algo que para mí es fantástico y que los técnicos generalmente no hacen, que son selecciones locales. Sí. Y él jugaba amistosos con selecciones locales para ver jugadores. Lo que pasa Claro. que, bueno, eso le suma a los jugadores como, vos entrás a Wikipedia, jugó la selección argentina. Mariano Echeverría, el marplatense, jugaba en Tigre, jugó un amistoso, entró 10 minutos acá en Mar del Plata contra Jamaica, me parece. Fui yo. Yo lo comenté para una radio que creo que ya no Hermoso, mira, no sabía ese dato. Bien. y así 100 y pico de jugadores No, no, citó. no. en Pero muy aparte poco tiempo. jugadores del momento que ahora ni en los clubes funcionaron. No, que no jugaron quizá más en ningún lado. Pero como andaban bien en ese momento, venía la selección. Y estaba bien porque en su Sí. pensamiento de selección del fútbol local estaba bien planificado. El problema era cuando después alguno de esos jugadores los metía en el plantel con Messi y compañía. Claro, Que también- eran jugadores que no estaban, que no estaban desde lo físico, desde lo técnico. La diferencia entre fútbol, porque Cami me mira como diciendo, che, son jugadores de fútbol. No, no. La diferencia técnica que hay entre el fútbol argentino y el fútbol europeo es abismal. Ya a Yo veces. no sé si se compara, pero es como que No, un pero. guitarrista X vos me digas, no, bueno, pero si viene Slash, Claro. no le puedes No, pero a veces Por decir hay algo, ¿no? diferencias entre Patronato y River, por decir alguna cosa. Claro. Imagínate entre River y el Real Madrid o, no sé, Sí. el, No. el Manchester City. Acá la diferencia era entre Atlético Tucumán y el Barcelona. Era abismal. Nivel. Porque abismal. era Atlético Tucumán era el Pulgar No. Rodríguez y Messi era el Barcelona. Igual- Barcelona del 2009, el mejor También- equipo de la historia. Siento que Maradona, porque era Maradona, porque se sabía lo que significa Maradona y la selección, ¿no? Todos lo sabíamos en el momento que él decidió tomar las riendas de la dirección técnica, que también lo hizo con los lugares donde eligió llevar adelante los amistosos y donde eligió jugar.
el más por ahí emblemático fue la cancha de Rosario, que la exigió, que la pidió, que después terminó perdiendo con Brasil como 3-0 y dijo, no, pero la cancha era un papatal, ¿viste? Siempre porque él nunca iba a perder, Diego, ¿no? No. En la dialéctica. Olvídate. Pero también siento que él sintió que tenía la responsabilidad de volver... Sí, que la gente volviera a creer en la selección. Entonces, eso también, meter gente de todos los clubes, unirlos a todos, ¿no? Era como una forma de que incentivarse a que íbamos a creer en esta selección, ¿no? Más allá de Maradona, en creer en los jugadores en Argentina, en lo nacional. Para mí la idea era buena, pero el problema es que llegó la lista del Mundial y el otro día dijimos que quedaron afuera, por ejemplo, jugadores como Javier Zanetti. No. Sí. Javier Zanetti era... Sí. Mitad de Milán Una era bestia, de él. Una bestia. O sea, la mitad era del Milán y la otra era de él, que era casi más grande que el Inter de Milán a esa altura. Si Zanetti no jugaba, casi que no se jugaba el partido, más o menos. Este era, como... Era tremendo. Campeón- Pero le faltaba gas. campeón a de la- Diego dijo, le falta gas. campeón de la Champions League. No le gustaba. Cuando llega la convocatoria para la selección, ¿Qué pasó, no? cuenta el protagonista que Diego le avisó 10 días antes. Que él era uno de los 23. No. 10 días, un montón aparte. O sea, no, 10 días antes de que salía la lista. Claro. Y que él se moría porque no se lo podía contar a nadie. Claro, porque es un montón de tiempo para un jugador así. No, y qué es peor, que esos últimos días en televisión, en radio, en todo, están todo el día rosqueando, está todo el mundo haciendo la lista y diciendo de la preselección queda fuera, este. Y obviamente el 1 era él. Claro, era el primero. Era el primero. Este queda afuera. Y él obvio. dice, yo tenía ganas de salir en bolas y gritarle, yo estoy adentro, que voy a quedar afuera. Ya me llamó por teléfono. Yo ya estoy adentro. Igual imagino también, no sé si esto lo habrá dicho o no el jugador, pero digo, que 10 días antes, Maradona, sabiendo cómo es Maradona a veces con las declaraciones, que va y viene en su vida, digo, también ver eso te daría un poco de decir, che, no quedaría afuera en realidad. Mirá si Diego me mandó fruta. O se acomoda ahora a último Sí. momento y me saca. Sí, Es bravo. Este jugador tampoco jugó un minuto en la selección. Porque a diferencia de lo que dijimos, del Pulgar Rodríguez, de Mariano Echeverría y demás, a este jugador lo citaron para un amistoso contra Haití en Cutralcó. Hermoso. Es No maravilloso. existe. Parece Por eso, ahí iba con esto de Diego Pero no entró. haciendo partido en cualquier lado No también. lo puso, ni un minuto. No, tuvo 2 apodos grandes, 2 fuertes apodos. Este jugador, Sí, o 2 frases que lo caracterizaron un poco. sí, apodo tuvo uno que es el que, el que tuvo toda su carrera. Oriental. Claro. Ese No, es el apodo. pero ahora, No, ahora después yo tuvo- me voy a explayar. Bien. No iba a ir. Dice, cuando lo citaron la primera vez en la selección, como que le dio vergüenza. Dice, no iba a ir. Mi hermano me dijo que vaya, por mi papá y mi mamá que me querían ver. Selección que Además- tenía a Tevez, Agüero, No, Messi. porque este era el amistoso de jugadores del fútbol argentino. Ok. Dice, iba a hacer más ruido decirle que no a la selección que yendo. Dice, y no quería más quilombo. Es un jugador que un par de años antes había tenido una sanción por un supuesto doping positivo de marihuana, que él siempre dijo que no había no. consumido nada, qué sé yo, pero bueno, había quedado. Fumó, pasa que tenía que decir que no. Bueno, pero bueno. pero aún hoy lo dice, me parece que no tendría necesidad hoy de... El fútbol es muy conservador con eso. Con el... Después de lo que pasó con Diego, ¿viste? Nadie fuma, No, nadie toma sí. alcohol, nadie toma falop, nadie, ¿viste? Está totalmente alejado. Yo creo que hoy tranquilamente podría hablar del tema. Es más, labura en el mundo de los autos, en boxes, en carreras de automovilismo. Se fue Pero bárbaro bueno, en el fútbol. se pasó un Bueno, poquito el agua. Sí, Está medio lavado. sí, mal. Ortega y Palermo eran 2 de los jugadores que estaban en esa selección, uno jugando en River, el otro jugando en Boca. Y dicen que antes del partido con Haití dieron la arenga, ellos dos obviamente, los más experimentados, los de más carrera. Y dice, los haitianos estaban con gorras y guantes, no querían salir, hacía frío. Entonces nos quedamos un rato esperando para salir más sobre la hora del partido. Y como estaban todos callados, dice, me salió algo. Hablé de que sí, en ese momento era el mundial, la selección éramos nosotros. Como que quiso motivar a sus compañeros. Él esperando porque iba a ir al banco, no iba a jugar directamente. Dice, tiene todo un verso que estuvo bueno. Al otro día me llamó el profe,
preparador físico de la selección, y me dijo, che, loco, no te bajes, que Diego está ahí. Yo estaba con un dolor en el gemelo, no te bajes solo, no te va a lesionar ahora, que Diego está en duda, le gustó mucho la arenga. Diego se agarraba de cualquier cosa. Macabulero también. No. Y el chino Ariel Garcés Ahí está. terminó yendo al Mundial del 2010, que después hubo un montón de mitos alrededor. Uno de los más importantes decía que Maradona lo soñó a Garcés levantando la copa. Ay, no. Y le preguntan a él por rumor, dice, la verdad nunca me lo dijo. Claro. Pero bueno, Podría haber sido. es un rumor que surgió del entorno de Maradona, algún periodista. de que lo llevó porque lo soñó levantando la Copa del Mundo y por eso, o sea, en una lista de 23 jugadores del fútbol Garcés. argentino, que vos decís, tenés Club. casi para ser dulce, Colón, ¿no? Colón de Santa Fe. Histórico. Histórico. Colón de Santa Fe En el Mundial. en el Mundial. Y Con el Diego, o sea. Ya está. Hermoso. ya está. Y le No se le olvida más. decidió llevar a Ariel Garcés No. Bueno, al Mundial. dos frases tuvo Ariel Sí. Garcés. El cebador de mates, el que cebaba Sí, bueno, mate del ese equipo. es el clásico. Y El después más importante le es decían, Garcés trae alfajores. una bandera. Una bandera. Es más, también lo cuenta. Se hizo popular por eso. Lo contó García Los hace que poco. no eran futboleros, que por ahí se enganchan más en el Mundial, no lo conocían a Garcés. Sí, a ver, un poco lo conocían, porque en ese momento estaba en Colón, pero Garcés surgió de River, Garcés ganó un montón de títulos en River, jugando como lateral derecho, terminó su carrera como marcador central, obviamente nunca tuvo nivel de selección argentina. Había estado en algunas convocatorias en sus comienzos con Bielsa, pero nunca llegó a jugar partidos oficiales. Pero terminó yendo al Mundial y la bandera de traer alfajores se hizo muy popular porque apareció un día Claro. en uno de Eso los que no había partidos. memes en Claro. esa época. No, había que no. hacer banderas. Y es más, Hoy- él siempre cuenta que él se enteró después de lo de la bandera porque dice que estaban en el banco durante el himno, el primer día de la bandera, y vino el utilero, que el utilero siempre le decía, che, si vas a Sudáfrica trae alfajores, trae no sé qué, y que cuando le hicieron la bandera, el utilero vino de atrás y le dijo, che, mirá la bandera que te hice, en broma, porque estaba la bandera esa de Garcés trae alfajores, y que después en la concentración le dijo, el utilero dijo que no, que él no tenía nada que ver, que habían sido unos hinchas argentinos Hermoso. que habían ideado la bandera de Garcés trae alfajores, sin dudas el más emblemático Obvio. de los jugadores argentinos, Por supuesto. por todo lo que lo rodeaba a Maradona y haber llevado a el Chino Garcés en detrimento, por ejemplo, del Pupi Zanetti. En Brasil 2014, hubo una cuenta muy buena de Twitter en esa época que se llamaba Ale Sabela de T y escribía todas las noches como si fuera Excelente. el técnico, que decía, no, sí, no sé qué, acá estamos con los muchachos. Me voy a dormir. No. Gago se comió un postrecito, Gago es goloso. Tenía frases puntuales de cada jugador. Claro. Gago es goloso, decía vomitó lío. Era la Sí, época que claro, Messi que vomitaba en la cancha. Se ponía Decía, nerviosín. vomitó lío, decía Mache es estratega, cuando había alguna cosa. Biglia es ateo. Decía no sé qué, acá los muchachos se pusieron a rezar, Biglia se fue a un costado, Biglia es ateo. Todas las frases terminaban así. Un día la Bessi le sacaba el teléfono supuestamente y tuiteaba y ponía una barbaridad. Decía disculpen, el Pocho me sacó el teléfono y tuiteó él. Claro. Nada, todas boludeces así, que en época del Mundial era muy divertido. Sí, me acuerdo. Y es más, Fue furor. El día terminó el Mundial, un par de semanas después se anuncia la salida de Sabela, mete un tuit, deja de tuitear y cuando murió Sabela volvió a tuitear como para ponerle fin a la cuenta. Que el otro día se la quería mostrar a Mati, a mi hijo más grande, y le decía, no sabe lo que era esa cuenta. Y Ya no está. sí, pero no le entiende y no le causa gracia. Claro. Yo llegaba la noche de los días de la época del Mundial y a la noche entraba y Claro. leía los 2 o 3 Porque era tweets como- del día porque... Era el tuit de la concentración, Claro, ¿no? era totalmente contextualizado. Claro. Sí, tenías que haber visto eso. Claro. Lo que en sí nunca se supo quién estuvo atrás de esa cuenta, No, ¿no? ni idea. ¿Qué comunicador habrá estado? Porque No. imagino que por... No, para mí era uno que hizo parodia y le salió bien. Puede ser. Y el otro decía, no, sí, no sé qué, lo mandamos a juntar la mesa a Hugo.
decía, porque claro, Hugo Campagnaro, decía el tuit. Porque a Campagnaro no lo conocía nadie. Campagnaro salió de Morón, de Deportivo Morón, y se fue al fútbol europeo. Y Claro. jugó mayoritariamente en equipos chicos de Italia, hasta que después terminó dando el salto al Napoli, después jugó en Inter, pero después del Mundial. Y en esa época era como el que sorprendía. Claro. Lleva Campagnaro al Mundial. Bueno, la cuenta decía Hugo, y como nadie sabía en teoría quién era Hugo, decía Hugo es Campagnaro. Es Campagnaro. Cerraba el tuit y la gran Isabela sorpresa. tenía una frase igual siempre. Saludos. Saludos a Vela. Saludos Cerraba a Vela. Saludos a Vela. Eso era. Sí, Me acuerdo. Terminaba la cuenta con saludos Sabela. Sabela. Y Hugo Campagnaro fue la gran sorpresa, claro. que llevó a ese mundial, porque era desconocido para el público en general aquí de Sí. Argentina. Después, no sé, Enzo Pérez y De Michelis habían jugado una vez en ese proceso de selección de Sabela y también fue uno de los elegidos. Claro. Fueron de los elegidos y es más, tuvieron mucha participación. De Micheli hizo un gran mundial. Claro, por eso. Y Enzo Sí, Pérez sí. también tuvo partidos importantes que lo terminaron convirtiendo en un A jugador Enzo lo llevó importante por pincha. para esa selección. ¿Sí? Obvio. Lo conocía mucho de Claro. Estudiantes de La Plata. Y el último es Rusia 2018. A ver. La selección de San Paoli, que era rara, ya de por sí era rara. Creo Sí. que si nos ponemos a analizar, podemos tener hasta varias sorpresas. ¿Quién fue Pero el el más caso raro? más emblemático fue el de Cristian Ansaldi. Lateral izquierdo, también que se fue muy pibe de Newell's, que andaba jugando por el fútbol de Suiza, que mucho no se lo conocía, y que se hizo famoso, entre comillas, porque antes de que arranque el Mundial le dieron 2 o 3 días libres y los jugadores se movieron ahí por zonas cerca de Rusia, por países de Europa, y él subió una foto en el jacuzzi con su novia, con su señora, no sé si modelo, no sé, una chica muy bella, subió una foto en el jacuzzi. Entonces, acá en Argentina los periodistas no tenemos nada para hacer, y la selección tenía como Y la muchos mayoría de los que están en los programas hegemónicos no saben un carajo de fútbol. Claro, Entonces y les gusta mucho todo se eso. suben a estas fotos. Claro, subió una historia en el jacuzzi, disfrutando su día libre, nada grave. Y fueron 3 días hablando de Ansaldi. Hablando de Ansaldi. Más, el loco terminó borrando la historia, no sé qué. Y obviamente no jugó ni un minuto en el Mundial. Pero terminó siendo Cristian Ansaldi la gran Tremendo. sorpresa, o la máxima sorpresa, si se quiere. ¿Dónde está Ansaldi, no? Ahora. No sé dónde estará Cristian Ansaldi ahora. A ver, no sé si sigue jugando. Claro. No, bueno, pero por la edad era joven en el 2018. No sé si era tan joven, ¿eh? Mira. Cristian Mirá. Ansaldi Sorprendió. está jugando en el Torino, sigue jugando en primera división. Bueno, papá. Eh, Tomá, para vos. No, categoría 86. No, joven no es. No, es Estamos 35. hablando de un tiene. jugador de 35 años. Mirá el Torino. En el Mundial tenía 31 ¿Cómo? años, o sea, era un jugador grande ya. Sí, mira. Eh, Sorprendió, ¿eh? pero... La verdad que ni... Es tan extraño la incorporación que ni me acordaba de él. Y acá estaba, ¿no? Las polémicas fotos íntimas de Cristian Ansaldi Ay. junto a su esposa en un jacuzzi en el día libre de la selección. Y era nada, eran fotos en un jacuzzi con mete espuma, ponga. tapados, no estaban en bola, no Sí, nada. no sé. No, bueno, sí, no, seguramente abajo sí estaban en bola, pero digo, no 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 mostraba se ve nada, o sea, es una foto. ¿Qué Igual, brazo tenía vos fijate- Ansaldi? ¿Qué pasó? Vos fijate Una bestia. una foto así, hace 4 años, todavía hace un poco de ruido, y hoy es re normal. Hoy Porque están no todos sé, en pelota los jugadores. Hoy los jugadores, claro, hace las 10 días Ah, en un estuvieron en la yate. selección, ellos con malla y todos los Un culo. músculos, son mujeres todas en bikini y No pasó no nada. le hace ruido absolutamente a No. nadie, y hace 4 años era... Es también la fortaleza que tiene este grupo. No, de no, la no. unión. Cambio cultural, También ¿viste? tiene que ver con que hoy no hace ruido una foto así. No, sí. Pero para mí la selección de Sampaoli tenía... Mucho Había para que, criticar, había que entonces, pegarle de todos claro. lados, ¿viste? Una foto servía para Claro, y era un jugador que quizás desarmarla. muchos... Hoy los jugadores pueden subir cualquier cosa y la verdad que los resultados, ¿qué le vas a decir? Sí. ¿Por qué le vas a pegar? Porque se Cristian divierten. Ansaldi pidió perdón por la foto en el jacuzzi. Nah, Fue tremendo. de inocente. Fue de Jamás, inocente. jamás pensé que se podía armar algo de esta dimensión. Una cosa de la otra. ¡Pará, loco!